estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. All right, friends. The voice is from Brian Wilson. Listen. He went on to discuss how these ideologies were contrary to the teachings of the Old and New Testament, which the Roman Catholic Church claims to base its moral teachings upon, although they've been known to literally change the Word of God to fit their own ancient pagan tradition. Tengan muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tener una corta meditación en esta noche y en esta hora pues le vamos a pedir la dirección al Señor para que nos dirija en el estudio, porque sabemos que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar hacia toda la verdad. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios y Padre nuestro, acompáñenos a través de su Espíritu Santo, porque usted ha prometido que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia toda verdad y que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Gracias le damos, oh Padre, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias, oh Padre bendito. Gracias le damos en esta hora, en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 40. El doctor Lucas en el capítulo 19, verso 40 nos dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué el Señor dijo estas palabras? Porque los discípulos le pidieron los fariseos le pidieron que reprimiera a sus discípulos, porque sus discípulos comenzaron a gozarse, a darle la bienvenida cuando él estaba entrando en Jerusalén. Y los fariseos le dijeron, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Entonces Jesús le respondió lo que acabamos de leer, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. En el capítulo de Lucas 8, el mismo en el libro de Lucas, voy a usar estos 3 versos. Lucas 8 dice, Lucas capítulo 8, verso 17, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. También este verso lo podemos encontrar en Marcos 4, verso 22. El Señor no va a dejar nada oculto en esta tierra, todo lo va a revelar. Todo lo va a revelar porque el objetivo de Él es que Satanás desarrolle todo su carácter para que la humanidad pueda elegir entre Cristo y Satanás. Ese es el objetivo. O sea, todos los seres humanos al final vamos a tener que tomar una decisión. O nos decidimos por Cristo o nos decidimos por Satanás. Así como dijo Pilato, le dijo a los judíos,
¿a quién queréis que os libere? ¿A Cristo o a Barrabás? Y Barrabás era un delincuente que estaba en la cárcel y que no merecía estar libre, porque ningún delincuente merece estar libre, tiene que pagar una pena por todos los delitos que ha cometido. Pero la multitud gritó, queremos a Barrabás. Al final del tiempo, lastimosamente, dice la palabra de Dios que muchos, la mayoría, escogerán a Satanás. Pero esperamos que nosotros, pues, Dios nos ayude a que Él pueda morar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Así es que partiendo de eso, queridos hermanos, vamos a explicar un poquito el video que vieron y vamos a decir de que a raíz de ese versículo de Lucas 19:40, que dice, el doctor Lucas dice de que si estos callasen, si los discípulos callasen, las piedras clamarían. ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde vino la idea de que los discípulos tenían que callar? La idea vino de los fariseos. Los fariseos supuestamente tendrían que estar contentos, felices de tener a los discípulos, porque eran los escogidos de Dios para enseñarles las grandes verdades que Él les estaba enseñando a los discípulos. Pero los fariseos no entendieron. Ellos no reconocieron el día de su visitación. Entonces rechazaron a Jesús. Ahora bien, el Señor, queridos hermanos, vamos a decir algo. El Señor puede hablar por medio de la naturaleza. Adán vio que Dios le hablaba por medio de la naturaleza, de las flores, de las hojas, de los árboles. Y ese fue su primer libro de estudio, la naturaleza. El Señor también puede hablar a través de los astros. Mire lo que dice el capítulo 19 de Salmos, o sea, el Salmo 19. No es capítulo, sino el Salmo 19. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 19. Dice, fíjese bien cómo el mundo cósmico de Dios, lo que Él creó, habla al hombre. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros vemos el cielo, hay declaraciones de los astronautas que han ido, de los científicos, de los astronautas que han ido a explorar la luna, que dice que se quedan maravillados al ver el vasto universo y entonces empiezan a creer que hay un Dios todopoderoso que lo creó todo. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el firmamento donde están las estrellas, el sol, la luna. Y dice, un día emite palabra a otro día. O sea, el Señor habla. Dice, un día emite palabra a otro día. ¿Qué le dirá el día que pasó que estamos pasando ya, al siguiente día? Porque ningún día es igual. Todos los días, pues tenemos las mismas rutinas, pero hablamos cosas diferentes, hacemos cosas diferentes. Y dice, y una noche a otra declara sabiduría. La noche también se habla. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fíjense bien. También el Señor habla por medio de los animales. ¿Se recuerdan la historia de Balaam cuando se fue con los siervos de Balac, que lo había mandado a llamar? Eso está en número 22. Vamos a ir a número 22, queridos hermanos. En números 22 podemos encontrar esta historia.
22, 28 y 29 dice: Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Bueno, yo realmente no sé cómo reaccionaría si un animal me hablara, pero Balaam estaba tan ciego que ni siquiera pudo entender eso de que un animal le hablaba si él sabía que los animales no hablaban. Estaba tan dispuesto a ir por la oferta que le había hecho Balac, porque si él maldecía al pueblo, él iba a recibir honores, iba a recibir riquezas. Entonces, dice aquí, que me has azotado estas 3 veces, y Balaam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Queridos hermanos, el Señor habla a través de los animales, del mundo animal, y el Señor habla a través de la gente humana, del ser humano. Así es que dijo él: si estos callasen, las piedras hablarían. El Señor es capaz de hacer hablar las piedras, pero en este caso, queridos hermanos, las piedras no es una roca sólida que va a estar allí tirada, sino que las piedras representan a aquellas personas que no han conocido totalmente a Dios, pero tienen en su corazón el anhelo profundo de conocer la verdad, de hacer justicia en este mundo y de que toda la verdad salga a flote, porque no aman la injusticia. Entonces el Señor ve que hay hombres y mujeres, fíjense bien, en el mundo que no se han dañado, que no se han corrompido. Y entonces el Señor está usando hoy en estos últimos días a esos hombres y mujeres. Y Lucas 19:40 se está cumpliendo literalmente enfrente de nuestros ojos. Hay hombres, de ese hombre vamos a hablar ahora, Alex Jones. Alex Jones tiene un programa de radio en los Estados Unidos, es un americano. Con eso yo no estoy promoviendo nada, que lo oigan ni que lo vean, no. Alex Jones tiene un programa, un show, y él siempre ha estado de parte de la justicia. Y siempre, cada cosa que se ha mal hecho, él ha hablado, se ha pronunciado en contra de eso. Entonces, él, en un show que hizo hace poco, denunció la adoración falsa que quieren implantar a través del nuevo orden mundial. Entonces, él dijo, por eso es que él es una piedra que está hablando. En ese caso, la piedra son esos hombres que no se han dañado, no se han corrompido en este mundo. Entonces, a raíz, en ese show, él dijo cómo el Papa de Roma había cambiado la ley de Dios y que había sacado el santo sábado del decálogo de los 10 mandamientos y totalmente había cambiado los 10 mandamientos. Él denunció, vaya, ahora digamos algo. ¿Cuántos viewers, cuántos seguidores tiene Alex Jones? Tiene miles y miles de seguidores. Entonces, no dudamos que esos miles y miles de seguidores van a ver una luz a través de Alex Jones. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo es esto? Porque déjeme decirle, querido hermano, que muchos ignoran, pero los ignorantes es porque no les gusta leer, no les gusta la historia pasada, sino que se han conformado con lo poco que les han venido diciendo.
Y siempre he dicho algo, que al que no le gusta leer se tiene que conformar con lo que le digan, pero el que le gusta leer no se va a conformar con lo que le digan, sino que va a ir a investigar si lo que le dicen es cierto o no es cierto. Entonces, él denunció completamente el nuevo orden mundial, denunció cómo el papado de Roma se había tomado la atribución de cambiar el sábado por el domingo. Y para no hacerles larga la historia, ustedes ya saben cuándo se perpetuó ese cambio. Fue con el emperador Constantino en el año 321. El emperador Constantino fue el primero que decretó una ley dominical. Y entonces toda la cristiandad a través de los siglos ha venido observando el domingo como día de reposo, no siendo el día de reposo. Y ahora estos hombres lo están denunciando. Imagínense cuántos van a ver ese programa y van a despertar. El Señor está despertando a la gente. Hay una agitación. Bueno, hay agitación por el coronavirus, por el virus. Unos están preocupados por el virus, pero nosotros, los hijos de Dios, no es que estemos preocupados, sino que estamos pendientes de todo, de todas las luces que se están encendiendo. Y no solamente Alex Jones, queridos hermanos. El clip que vieron no es la voz de Alex Jones, sino que es la voz de Brian Wilson, el que está exponiendo eso, pero fue en el show de Alex Jones. Está otra señorita que está saliendo en YouTube, que se llama Liliana Robinson. Está Peter Robinson, yo no sé si no, porque ella es Robinson y este señor es Peter Robinson. Está también un presentador de noticias en Fox News, que parece que eso es de New Jersey, Nueva York, algo así, que se llama Tucker Carlson, y está Michael Matt y muchos otros que se agregan a la lista. Ahora bien, estas piedras que yo he mencionado y muchas más que hay, están hablando, queridos hermanos, están trayendo a la luz esa luz que a los adventistas del séptimo día se les había encargado hacer brillarla, o sea, en el mundo, para que nosotros brilláramos con esa verdad en el mundo, porque dice el Señor en Mateo 5, dice, vosotros, 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. El Señor, imagínense que nos dice que nosotros somos la luz del mundo, pero nosotros no hemos sido luz, hemos sido oscuridad, porque, y si hemos dicho estas cosas, la gente no ha creído, ¿verdad? Entonces dice, vosotros no sois la luz del mundo, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. O sea, nosotros, la mayoría de los adventistas del séptimo día, hemos encendido la luz, pero la hemos metido debajo del almud. No la hemos puesto sobre el candelero para que alumbre toda la casa. Así es que esa verdad es que ellos están diciendo, cómo tienen ese carácter de enfrentarse a un poder y decir la verdad. A eso es lo que yo voy. A la iglesia adventista se le entregó un mensaje que dar al mundo. ¿Y por qué no lo ha dado? Vemos todos los líderes, los grandes líderes que están calladitos. Nadie dice nada de esta crisis. Y ¿cómo se llama? Y el Señor tiene trabajando hombres ya, predicando el evangelio, agitando las masas, porque, queridos hermanos, esto es un cover-up, como dicen, ¿verdad? Es un principio de dolores, ha iniciado la recta final para todos los eventos finales que van a venir y los que faltan, porque ya el señor Bill Gates anunció la segunda oleada de la pandemia. ¿Y por qué la anunció? Porque ellos la van a propiciar y la tercera oleada también. Entonces ellos llevan una agenda, hay una agenda que ellos están siguiendo. Y esa agenda la han repartido a todos los líderes, todos los presidentes del mundo. Así es que, queridos hermanos, la Biblia nos dice, comparando a estos hombres
que son valientes, que están hablando la verdad. La Biblia nos dice en Isaías 56, verso 10 dice, sus atalayas, ¿cuáles atalayas? Los atalayas de Israel, porque nosotros, ¿cómo le quisiera decir? Estamos supuestos a ser atalayas. Un atalaya es el que cuida, el que ve que viene el peligro, porque el atalaya tiene que decir hay peligro, el enemigo está ahí. Para eso sirve el atalaya. Entonces dice, sus atalayas son ciegos, o sea, son ciegos. ¿A quién se le llama ciego? A la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea. Dice, todos son ignorantes. Y me recuerdo del pasaje, el pasaje que dice Osea 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y por qué por falta de conocimiento? Porque no conocimos a Dios, quien realmente era Dios, no conocimos a Cristo. Y dice, todos ellos perros mudos, así lo dice el Señor, perros mudos. Dice, no pueden ladrar, o sea, no están hablando, no están diciendo nada. Están soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, no están alertando al pueblo, no le están diciendo prepárense. Yo no estoy diciendo que todos, no estoy generalizando que todos los adventistas, muchos adventistas han despertado, pero son raros y contados aquellos que han despertado a estas grandes verdades. Así es que el Señor le llama perros mudos, perros mudos. Ahora bien, comparando estos dos grupos, el grupo que está en el mundo, los gentiles, y comparando los atalayas que están siendo ciegos y mudos, que están supuestos a dar a la trompeta un sonido certero, el Señor dice, fíjese bien, el Señor dice lo siguiente acerca de estos atalayas. Fíjese bien lo que dice. Voy a leer aquí. Conflicto de los siglos, página 360. Bajo el capítulo Heraldo de una nueva era. Dice, oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta el Señor a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No fue solo sobre los collados de Judea, ni entre los humildes pastores, donde los ángeles encontraron a quienes velaban, esperando la venida del Mesías. En tierra de paganos, fíjese bien, en tierra de paganos, habían también quienes lo esperaban, eran sabios, ricos y nobles filósofos del oriente, observadores de la naturaleza. Por eso es que dijimos que el Señor habla por medio de la naturaleza. Los magos habían visto a Dios en sus obras. Por las escrituras hebraicas tenían conocimiento de la estrella que debía preceder de Jacob y con ardiente deseo esperaban la venida de aquel que sería no solo la consolación de Israel, sino una luz para iluminación de las naciones y salvación hasta los fines de la tierra. Buscaban luz y la luz del trono de Dios iluminó su senda. O sea, dice que la luz del trono de Dios, no dice la luz que tenía la iglesia, sino que la luz del trono de Dios dice que brilló sobre ellos. Fíjese bien, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, o sea, los perros mudos, fíjese bien, dice, mientras los sacerdotes y rabinos de Jerusalén, guardianes y expositores titulados de la verdad, quedaban envueltos en tinieblas, la estrella enviada del cielo guió a los gentiles del extranjero al lugar
donde estaba el rey que acababa de nacer. Esto sucedió, fíjense bien, en la primera venida de Jesús. Pero esto se está volviendo a repetir, porque es el tipo y el antitipo. Y dice, ahora vamos con los últimos días. Es para la salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá por segunda vez sin pecado, y cita Hebreo 9:28. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, así como las nuevas del nacimiento del Salvador que recibieron esos paganos, esos ricos, esos nobles filósofos, dice, así como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. O sea, no ha sido confiado. Fíjense bien. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes habla el apóstol Pablo cuando dice, vosotros, empero, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día a vosotros os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Y cita Primera de Tesalonicenses 5, verso 4 y verso 5. Y ahora vamos con el final. Los centinelas, eso es los atalayas, es lo mismo que centinela. Los centinelas, los atalayas apostados sobre los muros de Sion, deberían haber sido los primeros, no Alex Young, no Liliana Robinson, no Peter Robinson, no Tucker Carlson, no Michael Matt. Fíjense bien, los atalayas apostados sobre los muros de Sion deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador. Los primeros en alzar la voz, o sea, tocar la trompeta para proclamar cerca y advertir al pueblo que se preparase para la segunda venida de Cristo. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe, o sea, lo único que podría ser aceptable al servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. O sea, la historia se volvió a repetir, queridos hermanos. La triste historia se va a volver a repetir de los judíos que fueron rechazados. Y dice aquí, esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia, aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz.
Y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y como los judíos de antaño no conocieron el tiempo de su visitación. Visita Lucas 19:44. Y nosotros abrimos con 19:40. Vamos a ver qué nos dice Lucas 19:44. Es la misma historia, queridos hermanos. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos del oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. Y Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Queridos hermanos, el Señor nos ama, el Señor quiere librarnos, el Señor quiere salvarnos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores y le hemos fallado a Él. Fíjese bien, le hemos fallado a Él, le hemos fallado mucho. Yo voy a leer, y con esto cierro, porque no quiero hacer muy larga esta meditación, el capítulo 3 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente, verso 11. Oiga lo que dice aquí. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, lo que tenemos, hermano, hay que retenerlo, pero no en teoría, sino practicarlo, porque la teoría no nos va a salvar, sino que es la práctica. Por eso dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y, fíjese bien, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Será que estos hombres, Alex Jones, Brian Wilson, Liliana Robinson, Peter Robinson, Tucker Carlson, Michael Matt, y todos esos hombres que están siendo justos delante de Dios, nos van a robar nuestra corona? Nosotros que hemos tenido luz y que no hemos predicado, yo no quiero ser de esa, yo no quiero perder mi corona. Y créanme, hermanos, que yo tengo una lucha en mi vida, pero cada segundo, y yo me equivoco, y a veces hasta tengo que reflexionar, porque me equivoco muchas veces. Y le pido perdón a Dios y que me ayude a desarrollar el carácter de Jesús, porque solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Así es que dice allí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Apocalipsis 2:10, mire lo que dice. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese bien, no temas, o sea, nosotros no tenemos que temer a todo lo que está pasando. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Claro, cuando digo no temer, no es no tomar precauciones, no les digo que sean descuidados ni nada de eso, sino que dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. O sea, el Señor nos invita, este es el pedacito que me interesa más. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es una promesa. Si nosotros somos fieles, Él nos va a dar la corona de la vida.
En este mundo que estamos viviendo ya no es seguro vivir. Nosotros queremos los cielos nuevos y la tierra nueva, donde el mal no morará jamás, donde ya no existirá ni dolor, ni miseria, ni COVID-19, ya no va a existir las lágrimas, ya no van a existir las ambulancias, ya no va a existir nada. Todo va a ser felicidad porque Dios a sus hijos les va a devolver la felicidad que Satanás le robó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así es que, queridos hermanos, esta meditación a mí me hizo reflexionar porque realmente nosotros no hemos hecho lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Yo voy a leer, y con esto termino, la página 104 de Testimonio para los Ministros. Dice aquí, debemos llegar a una posición tal en que toda diferencia sea eliminada. O sea, nosotros no podemos tener diferencias. El remanente no puede tener diferencias. Si yo creo que tengo luz, cumpliré mi deber en presentarla. Nos está llamando. Si yo creo que tengo luz, cumpliré mi deber en presentarla. Y dice, si yo consultara a otros con respecto al mensaje que el Señor quiere darme para nuestro pueblo, la puerta podría cerrarse de manera que la luz no llegaría a las personas a quienes Dios la había enviado. Cuando Jesús entraba cabalgando en Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían, las piedras hablarán. Nos puede callar. Lo único que va a silenciar nuestra voz es la muerte. Pero nosotros tenemos una verdad que tenemos que darle al mundo. Y es que Jesús viene pronto y que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesárselos a Cristo antes que Cristo salga del santuario, porque ya prontito el Señor, yo no sé si ya se cerraron, pero como nuestra última prueba va a ser la ley dominical, entonces tenemos un chancecito porque el Señor todavía está clamando, retengan los vientos. Ahorita con la pandemia del COVID-19, Él dice, detengan los vientos, deténgalos para que el mensaje de los tres ángeles pueda llegar a los rincones de la tierra. Este video que Alex Young hizo, lo quitaron de YouTube, porque YouTube está quitando todo lo que es verdad, toda la predicación del evangelio, porque sabemos que esto va a terminar en la persecución de la iglesia. Sabemos la trayectoria que lleva y nosotros tenemos que estar preparados para afrontar la guerra que el dragón tiene contra Cristo, contra su palabra, contra sus mandamientos y contra sus hijos. Así es que el Señor nos bendiga y nos guarde y que el Señor pueda algún día quebrantar nuestro corazón, que no sea tarde y que nosotros podemos ser subyugados y que el Señor nos pueda perdonar, queridos hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar para que el Señor nos dé un sueño reposador en esta noche y que el Señor les bendiga y les guarde. Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos por su palabra, porque su palabra es verdad. Su palabra es una lámpara que alumbra el camino, Padre bendito. Gracias le damos, oh Señor, en esta noche. Denos un sueño reposador y que su Espíritu Santo pueda morar en nosotros, porque se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.